I'm going to switch to English because I think that my Castellano is a bit Guarani. I go in Spanish then. Okay. My choice. Okay. No, I'm gonna switch to English, not to offend too much the Spanish speakers friend here. Just to say that we're very pleased to be in Asunción again. As our Deputy Secretary General already said, we're very grateful to the government for the very strong engagement in the preparation of the studies, and to our partners, notably the European Union, for the support, analytical and financial, that they provided us in the preparation of the studies. I'm very privileged because I have here with me today three very knowledgeable persons that will help us address some of the points that Juan presented you in terms of how this recommendation, first, whether this diagnosis, whether you agree with the diagnosis that we did, are these the challenges that Paraguay faces in terms of achieving stronger, more sustainable and more inclusive development? And second, whether you find the policy recommendation that we put forward useful, notably in light of the new administration that is coming on board, that will have to continue in the implementation of the National Development Plan. So, estaba diciendo, muchas gracias a los tres panelistas de grande calidad, y la pregunta que voy a hacer son preguntas específicas, pero me gustaría saber si ustedes están de acuerdo con el diagnóstico que hacemos, si esos son los desafíos que Paraguay necesita enfrentar para tomar un desarrollo más fuerte, más inclusivo y más sostenible. Y si usted cree que las recomendaciones de política que nosotros hacemos son recomendaciones pertinentes, útiles para la nueva administración, para hacer e implementar el Plan Nacional de Desarrollo, sabiendo que los tres aquí jugaron un papel muy importante en la definición de este plan. Voy a presentar los tres panelistas, que son Pascual Rubiani, que es aquí a mi derecha, y que es un miembro del equipo nacional de Estrategia País. Ángel Jiménez López, que está aquí a mi izquierda y que también es un miembro del equipo nacional de Estrategia País. Y Emiliano Fernández, que es el viceministro del Ministerio de Planeación, de la Secretaría Técnica de Planeación. Y voy a empezar por el señor Rubiani. Y voy a poner una pregunta sobre el tema de la educación y de competencias. En particular, como Juan lo ha dicho, el estudio multidimensional ha puesto el foco en la educación como una de las principales palancas para aumentar la productividad y hacer que el crecimiento sea más inclusivo. Me gustaría saber si usted está de acuerdo que la educación juega un papel sí importante, si es el solo papel o hay otros desafíos para aumentar la productividad. Pero me gustaría también saber cómo pueden los distintos actores, incluido el sector privado, participar en que las competencias que se aprenden en la escuela sean más pertinentes para el mercado laboral y para una ciudadanía más involucrada, más responsable, una democracia más que funcione mejor. Señor Rubén. Buenos días, muchas gracias. Vamos a tratar de recuperarnos, porque acá nos estamos muriendo de frío. Así que espero que podamos entrar en calor con estas preguntas. En términos muy prácticos, y quisiera hacer una analogía. Cuando se trata de, y reconoce el estudio, el crecimiento económico, los buenos números macroeconómicos de Paraguay, y el sector privado, cuando se trata de la economía, y yo estoy como un miembro del sector privado en el ENEP, nos es muy fácil interactuar, ser ciudadanos activos en lo que reconocemos que es la columna vertebral del crecimiento económico en Paraguay, que ha sido su disciplina fiscal y su disciplina monetaria.
y somos activos protagonistas si es que algunas de las personas que tienen que ocupar los cargos principales, ya sea en el Banco Central del Paraguay o en el Ministerio de Hacienda, no reúnen los requisitos de capacidad técnica, de probada formación para conducir los destinos de la economía del país. Y también reconocemos que en estas instancias, en estas instituciones, hay una masa crítica de gente bien formada, bien entrenada, bien capacitada, que han hecho sus especializaciones en otros países, etc. Y para nosotros ese es el modelo de lo que nosotros tendríamos que hacer también con el tema de la educación. O sea, cuando se trata de la educación ya es menos nuestro involucramiento, nos cuesta más y también nos cuesta exigir lo mismo que exigimos de los conductores de la economía del país. Y quizás hay ahí algunas cuestiones que deberíamos de plantearnos. Si bien el Plan Nacional de Desarrollo nos dice con toda claridad que uno de los deseos para el 2030 es de esta economía agrícola que viene siendo como también una locomotora de nuestro crecimiento, pasemos a una economía del conocimiento. Esto nos obliga a pensar, como lo planteó el expositor, en un pacto nacional por la educación que nos lleve a una visión compartida en términos de lo que necesitamos para la educación en el país. Y solamente ahí nosotros vamos a poder articularnos y esa articulación nos va a permitir ser activos participantes, no solo en la colaboración con la gestión, sino también en el monitoreo de las políticas públicas. Yo veo en ese sentido como tres maneras que nosotros podríamos colaborar desde el sector privado, ¿verdad? La primera, nosotros estamos viviendo 4 revoluciones de impacto, como la revolución que generó el descubrimiento de la imprenta de Gutenberg. Estamos pasando a una era donde la innovación va a ir hacia una curva infinita, ¿verdad? Nosotros realmente estamos entrando en una era donde pareciera ser de que incluso la inteligencia artificial va a superar de lejos todas las capacidades de la inteligencia humana. Y esto incluso es un gran desafío para la generación del empleo, para la generación del trabajo. Y no estamos hablando solamente de que el auto eléctrico autoconducido va a suplantar a los choferes de delivery, sino que también hace meses ya hay fondos en Wall Street que están siendo manejados sin la intervención de la persona humana. O sea, el trabajo realmente es uno de los temas centrales para el futuro de la humanidad. Y Paraguay no va a quedar ajeno a ese tema. Y ahí para mí es clave una educación emprendedora. La educación emprendedora significa fundamentalmente la educación para que alguien genere valor. Si nosotros no tenemos en el futuro emprendedores, y cuando estamos hablando de emprendedores no estamos hablando solamente de empresarios o de pequeños empresarios, aquel que quiera trabajar va a tener que ser un empleado emprendedor. ¿Qué significa esto? Que si no tiene la capacidad de generar valor, no va a tener la posibilidad de mantener su puesto de trabajo. Entonces ahí yo creo que tenemos que tener realmente una reflexión con respecto a la capacidad que deben tener aquellos que quieran incorporarse al mercado laboral de la generación de valor. El segundo tema, y quizás aquí también para mí es importante señalar, nosotros tenemos que extender las posibilidades de una educación dual. Podemos tomar aquí el ejemplo de los menonitas que lo hacen con éxito, pero tendríamos que también pensar que no solamente tenemos que tratar de que hayan más empresas en esta línea, sino que también esta educación dual se puedan hacer con cooperativas, se puedan hacer con municipios, se puedan hacer con diferentes instancias donde los chicos, nuestros jóvenes puedan educarse directamente y entrenarse para el trabajo en esta línea de generación de valor que habíamos hablado, ¿verdad?
Y lo tercero que para mí es muy importante, y es que muchos de nosotros como empresarios estamos involucrados en alguna actividad que intenta fortalecer la educación en nuestro país. Pero nosotros no somos el Estado, no tenemos la capacidad de impactar a gran escala. Nuestros esfuerzos son mínimos, o nuestras posibilidades de impacto son mínimos al lado de lo que sí puede hacer el sector público, pero no por ello nosotros no deberíamos de aportar cuestiones interesantes. Y a mí me parece que el gran desafío de las iniciativas que hacemos en el sector privado es que sean como verdaderos campos de experimentación de metodologías nuevas que permitan formulaciones de políticas públicas que sean después incorporadas para ser replicadas a una escala nacional. Ahí hay muchos ejemplos que se vienen dando. Yo me permito compartir, yo soy presidente del movimiento Fe y Alegría en Paraguay, y con un donante que viene del sector privado paraguayo, ¿verdad? Nos dicen, bueno, después de 25 años de apoyar escuelas en el Bañado Sur, no vemos un cambio significativo, reconocemos que hay una mayor calidad en los profesores, reconocemos que hay una mayor calidad educativa, hay evaluaciones que nos permiten ver esto, pero no vemos un cambio significativo de las condiciones de vida de estas personas que viven en situaciones de vulnerabilidad. Y empezamos a pensar, y estamos trabajando hoy día, por ejemplo, como en las 4 escuelas allá más en el fondo del Bañado, nosotros podemos meter cosas como el STEAM, por ejemplo, y empezar a desarrollar robótica, empezar a desarrollar las posibilidades de codificación de parte de los chicos, etcétera, y sobre todo apuntando a aquella franja de la población que más está tentada a abandonar el sistema educativo, que es allá por los 12, 13 años, cuando el incentivo de estar en la escuela, y vamos a hablar en términos bien prácticos, ¿verdad?, no es el mismo que salir fuera de la escuela, ¿verdad? Porque yo salgo afuera, gano unos 400,000 guaraníes al mes y resulta que me puedo comprar la moto y la chica me mira, etcétera, ¿verdad? Pero cuando estoy en la escuela hay una penalización contra esas posibilidades que me permiten como un éxito social. Entonces ya no se trata sin ser despreciativo, ya no se trata del corte y confección que en algún momento pudimos haber enseñado. Hasta el mismo mecánico Mangobupe va a tener que el día de mañana conocer algo de robótica si es que va a querer poder desde su propio emprendimiento tratar de arreglar las cosas bien computarizadas que hoy día existen en nuestro medio. Así que yo por acá veo estas 3 posibilidades de colaboración del sector privado. Muchas gracias, señor Rubiani. Creo que usted pone un tema muy importante, que es el papel de la cooperación, de la colaboración pública-privada, y también de cómo la provisión de servicios sociales y de servicios públicos puede beneficiar de una contribución del sector privado. Y vamos a poner una segunda pregunta después sobre este tema particular. Pero me gustaría ahora preguntar a Emiliano Fernández una perspectiva de la administración pública. Muchas cosas que el estudio identifica como desafíos requieren financiación. Y sabemos muy bien que en este momento la tasa de recaudación de Paraguay, desde impuestos sobre el rédito nacional, está en la parte un poco baja de la distribución de América Latina, como a 18-19%, y el promedio de la OCDE está como a 34%. Me gustaría saber, Emiliano, ¿cómo usted cree que Paraguay podría mejorar este espacio fiscal y trabajar más para una mayor eficacia de un lado del gasto público y en particular del gasto social, y contribuir a responder a los desafíos, a los retos que el estudio multidimensional ha identificado en materia de protección social, de educación y de salud? ¿Cómo podemos financiar estos desafíos? Gracias.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Antes que nada, yo creo que si doy una respuesta muy acertada, la gente de finanzas me va a llevar a trabajar al Ministerio de Hacienda. Pero es una pregunta bastante pertinente, pero creo que es una de las más difíciles de responder. No obstante, sí hay estrategias, hay caminos. De hecho, el informe nos da referencia a alguna idea de cómo abordar este tema del financiamiento, del desarrollo en general y evidentemente del desarrollo también social de la población. Yo creo que si tenemos la posibilidad de separar el análisis, podemos ir encontrando alguna respuesta o por lo menos algún camino de eficiencia en estos temas. Cuando hablamos de financiamiento desde el punto de vista del sector público, y también acá hay que involucrar al sector privado con mucha fuerza, y es una tercera pata. Hay dos patas en este proceso. El financiamiento tiene que ver por el lado del ingreso y por el lado del gasto. Y también hay una tercera pata que quiero también complementar, apoyando un poco lo que decía Pascual recién, el sector privado también como fuente de financiamiento de los programas sociales. Desde el punto de vista del ingreso tenemos el tema de los niveles impositivos, pero también desde el punto de vista del gasto tenemos un margen importante de trabajo donde hay que fortalecer y donde hay que dar quizás esta eficiencia, porque la calidad y la eficiencia también es ahorro, y el ahorro es una manera de incrementar la fuente de financiamiento. Más los diseños, más las intervenciones significan ineficiencia en el uso de recursos más costosos. Buenos diseños, buenos programas, buenas intervenciones significan más impacto y es una manera de ensanchar también el proceso de financiamiento. Y quiero poner quizás dos mundos totalmente opuestos de cómo abordamos este proceso de financiamiento para alcanzar mayor cantidad de gente en este proceso de desarrollo donde decimos que nadie quede atrás. Y podemos ver un mundo donde tenemos una renta básica universal, un concepto que de alguna manera se está estudiando todavía. Eso tiene mucho que hacerse respecto a eso. Creo que Canadá, por ejemplo, cumple los 65 años y tiene una renta básica universal. ¿Qué es esto de la renta básica? Un concepto es dar dinero a la gente por el solo hecho de nacer en algún momento de su vida sin condicionalidad. ¿Y por qué esto es importante? Es lo más fácil de administrar, y si entendemos que la pobreza es un tema estrictamente monetario y tenemos niveles de pobreza, démosle a cada uno un dinero más allá de la línea de pobreza, entonces la gente sale de pobreza. Tiene sus detractores. Este es el mundo, un extremo del mundo. Hay renta básica universal. Creo que en Finlandia hay un proceso de piloto de trabajar también en este sentido. Puede ser para algunos una idea descabellada, pero es una idea que está en el tapete. Las transferencias básicas condicionadas son una diferenciación de una transferencia básica no condicionada. ¿Por qué no le damos a todos los pobres un dinero que los saque de la pobreza? Detractores y gente a favor de este concepto. En el otro extremo del proceso de protección o de financiamiento del desarrollo de inclusión de la gente está, bueno, hagamos lo que se tiene que hacer, que la economía crezca y que la fuente de trabajo generen el proceso de desarrollo donde la gente vaya incorporándose a este proceso. La economía crece y permea a todos los sectores y todo el mundo va a salir de la pobreza de alguna manera con mayor sostenibilidad. Son dos extremos importantes, son dos posiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí tiene que ver con la fuente de financiamiento. ¿Cómo hacemos esto? Evidentemente vamos a tener detractores y gente a favor de una u otra posición. Son los extremos. ¿Cuál es la respuesta? Vamos al extremo del crecimiento por sí va a generar la eficiencia y el trabajo y la protección social para que todos salgamos de la pobreza, o tenemos que dar una suma, una renta básica universal, concepto que se está estudiando, hay filósofos que están impulsando esto para que la gente salga de la pobreza. Creo que en el camino de los extremos es siempre difícil estar, y creo que en el medio hay muchas soluciones que se pueden trabajar, y estas soluciones que se pueden trabajar en el medio tienen que ver con lo que la sociedad quiere realmente trabajar, cómo lo quiere trabajar. ¿Queremos irnos a un proceso de protección social a toda la ciudadanía? Es una decisión. ¿Queremos iniciar el proceso en las poblaciones más vulnerables, pobres y pobres extremos? Ustedes saben que en Paraguay tenemos más de 300.000 personas en pobreza extrema, que no tienen el dinero para una canasta básica. Le damos a ellos el dinero para una canasta básica. Tenemos casi 1.900.000 personas en pobreza. Le damos un dinero extra para que salgan de la línea de la pobreza. Hay decisiones que tenemos que tomar
en forma global la sociedad. Así como hay un pacto para transformar la educación, tiene que haber también un pacto para lo que será el proceso de inclusión social. Y ese pacto de alguna manera se va a ver reflejado en los presupuestos que aprobemos del sector público, con el Congreso y con la gente también trabajando por eso. Entonces, hay muchos instrumentos. Y en este proceso, ¿qué hacemos para incorporar a más gente en el proceso de protección social? Hay que tomar decisiones. ¿Comenzamos por los más vulnerables? Ok. Pero ¿cómo hacemos este proceso para comenzar por los más vulnerables? Está el proceso de recuperar adultos mayores que está creciendo sostenidamente, que va a necesitar más financiamiento. Entonces, ¿cómo hacemos para que este financiamiento se multiplique? Bueno, el proceso de focalización, como decías, es un instrumento y una buena estrategia para hacer más eficiente el gasto. Tenemos que hacer que estos errores de inclusión y exclusión se minimicen al máximo. Incorporar en forma focalizada más gente al proceso y quizás darle la transferencia. Esa es una buena idea. De alguna manera está recogida también en el informe de la OCDE, la mejora en los procesos de focalización. La gobernanza de los sistemas de acción social o de protección social. Ustedes saben que tenemos más de 30 programas y quizás desarticulados en varias instituciones del Estado. La buena gobernanza también es una fuente de eficiencia en el uso de los recursos, es una fuente también de ahorro y de ampliar el financiamiento. Tenemos que trabajar en la buena gobernanza pública. ¿Y por qué no? Y acá viene el tercer pilar, pero no solamente desde el Estado tenemos que trabajar esta iniciativa. Hay una fuente importante también de desarrollo social desde el sector privado. Uno, en el aspecto contributivo de la seguridad social. Hay todavía un margen enorme para que el sector privado formalice a todos sus asalariados pagando la cotización para la seguridad social. Hay un efecto todavía importante que el sector privado también puede amplificar el presupuesto del Estado con ese solo cumplimiento del pago de la seguridad social a sus asalariados. Ahí tenemos un trabajo muy grande todavía que hacer desde el punto del sector privado y eso es una fuente de financiamiento de toda la sociedad a este tema que tenemos enfrente, que es el desarrollo social. Y también hay otro elemento que el sector privado puede participar para ensanchar esta fuente de financiamiento. Y es la coordinación de acciones en el ámbito de responsabilidad social empresarial. Recién nos hablaba Pascual de que él es presidente en una fundación Fe y Alegría y ellos tienen acciones de responsabilidad social empresarial con el grupo pertinente, en el Bañado en este caso. Pero ¿están coordinadas las acciones de responsabilidad social empresarial del sector privado con el sector público o trabajamos en forma desarticulada? ¿Están articuladas las acciones de responsabilidad empresarial en el propio seno del sector privado para que tengan más impacto, más esfuerzo? Yo creo que también una fuente de financiamiento es la coordinación del sector privado integrado a las acciones del sector público que puedan estar coordinados. Hay muchas fuentes, hay muchas formas de financiamiento, hay que trabajarlas más. El informe de la OCDE nos da algunas referencias sobre cuáles son los caminos, pero yo creo que en la eficiencia, en la calidad del gasto hay un margen muy grande para todavía ejercer acciones y un margen muy grande para el sector público y también para el sector privado. El tema del desarrollo social, el tema de protección social no es un tema de competencia exclusiva del sector público. Es un tema de competencia de toda la sociedad. E insisto, tenemos que tener un pacto también social entre toda la sociedad de hacia qué modelos queremos tener desde el punto de vista de la protección social, tal cual estamos trabajando también en la educación. Entonces, si hablamos de fuente de financiamiento, no solamente pensemos en impuestos y aumentar los impuestos. Pensemos también en gobernanza, en coordinación sector público, sector privado, en procesos de eficiencia, de focalización, en muchos elementos más, donde tenemos un margen enorme para trabajar en esta fuente de financiamiento. ¿Será suficiente o no será suficiente? Es una respuesta que todavía vamos a verla, pero sí creo que es importante trabajar del lado de la calidad del gasto como fuente de financiamiento a los programas de protección social y de desarrollo social en general. Muchas gracias, Emiliano. Vamos preguntar ahora al señor Jiménez una cuestión sobre inegalidad de lugares, de cómo mejorar la capacidad del Estado de proveer acciones para grupos vulnerables y para regiones vulnerables. Pero al mismo tiempo estamos acercando del final de este panel.
Y estaba previsto hacer 2 preguntas para cada panelista. Me gustaría hacer un cambio un poco. Vamos a poner una pregunta a Ángel Jiménez y después, para concluir, vamos a poner una pregunta a cada uno de vosotros. El estudio pone varias recomendaciones para la administración entrante de países. Y me gustaría preguntar a vosotros si necesita identificar una recomendación prioritaria para el próximo gobierno. ¿Cuál sería esa recomendación? Tiene el tiempo para pensar y ahora vamos a poner al señor Jiménez una pregunta. El estudio nos ha mostrado que hay avances en el acceso de la población a servicios sociales, pero estos números esconden desigualdades entre sectores de la sociedad y entre lugares, entre territorios. ¿Cuáles le parece que son las líneas de acción prioritaria para grupos vulnerables y cuáles son los principales obstáculos para que el Estado aumente su capacidad y logre llevar la oferta de servicios sociales a lugares remotos y qué se podría hacer para afrontarlos? Maite hijo ribeba mayo yo topaba este día con ape. Ñamba apoña ina, ñaneta y pape. Mi saludo cordial y respetuoso a todos los que estamos trabajando por un Paraguay mejor. Creo que la pregunta es muy interesante. Antes que nada quiero decirle al grupo ODE o al organismo ODE mi agradecimiento del sector social a quien represento dentro del equipo nacional de estrategia país, que hizo un análisis que desnudó la realidad de Paraguay. Si somos lo que somos. Y le agradezco la presentación, creo que sistematizaron en 3 tomos. Y a don Federico le voy a obligar que para marzo nos salude en guaraní. Eso es el idioma más noble del planeta, que va a ser dentro de 1000 años más o menos el idioma oficial del planeta. Quiero traer a colación que hace un año estábamos realizando un evento algo relativo a esto que estamos encontrándonos hoy. En el Hotel Sheraton, no le hago propaganda al hotel, sino por el lugar nomás, en donde los 3 poderes del Estado estaban firmando un compromiso de llevar adelante lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Los 17 ejes temáticos son muy interesantes, muy importantes, forman parte de lo que es la vida humana, lo que queremos tener en este planeta como motivo de ser de nuestro existir. Y en los 2 primeros puntos de esos ejes temáticos está la erradicación del hambre y la pobreza. Y yo creo que todas las cooperaciones, ya sea europea, ya sea de Estados Unidos o de Asia, de Japón, de Taiwán, que llega a Paraguay, no tiene otro objetivo que erradicar la pobreza y la pobreza extrema. Y ahí lo que yo no soy ningún estudioso sistemático, no solamente tengo la experiencia de la realidad. Yo soy un campesino, referente social dentro del ENE, formo parte de la agricultura familiar campesina. Y tenemos que pisar tierra, es decir, estos eventos suntuosos son muy importantes, van a ser muy protocolares, pero al salir a la calle nos encontramos con la realidad. A mí me gusta estar aquí porque hay aire acondicionado, seguramente va a haber bocadito, algo por el estilo por ahí, pero eso es ahora nomás. Después de salir a la calle ya hay que comer un repancho y todas esas cosas, ¿no? Entonces, acá hay un sector social especialmente marginado de lo que es la seguridad social. Por ahí parece que está Benigno, el doctor Benigno, luego que es el presidente de IPS. Me refiero a él porque yo siempre hablo con él en estos términos sinceros y respetuosos, ¿verdad? ¿Qué tiene el sector indígena como seguridad social aparte de Tecoponá? Entonces, esa es una población marginada, población paraguaya marginada, y no he escuchado, a no ser que haya algún ítem dentro del estudio de análisis que hizo OCDE. Entonces tenemos que abordarlo eso. Para marzo tenemos que tener algo sobre lo que es el pueblo indígena. Y si queremos ver la realidad
¿En dónde está la pobreza y la pobreza extrema? Está en el pueblo indígena y en el pueblo campesino en Paraguay. Ni un ciudadano, más de algunos ya le dije, ni un ciudadano paraguayo y paraguaya que haya podido pasar el umbral de la universidad está en la pobreza extrema ni está en la parte de pobreza, en pobreza. Entonces la educación es el eje fundamental para que podamos salir de la pobreza y de la pobreza extrema. Yo creo que el impuesto de la que están hablando de aumentar puede ser que sea una de las alternativas para mejorar la distribución de la riqueza. Pero creo que tenemos recursos que tenemos que ponerlos en su lugar para que podamos administrar lo que tenemos ahora. Y quiero traer a colación un fondo que se llama FONACIDES. Es el gobierno que está llegando y el que se está yendo, tal vez el que ya se va ya no tiene la responsabilidad, pero el que está llegando tiene la responsabilidad de poner en su lugar ese fondo. Aproximadamente 300 millones de dólares que recibimos, tenemos que ponerle en su lugar. No podemos seguir permitiendo obitos en las gobernaciones y en las municipalidades y rindiendo a los donde corresponda, en la Contraloría o no sé dónde, los intendentes y los gobernadores con papeles que no son las reales en que se ha invertido. Tenemos que ser así, de sacar la llaga y hablar bien claro. Yo tengo experiencia en mis comunidades en donde las criaturas, y eso me golpeó, por eso voy a expresar como una anécdota. Y las anécdotas son las que fundamentan muchas veces nuestras teorías. 10 o 15 criaturas están en el aula. Suena la campanilla para que se vayan al recreo, 5 se van a la cantina y 10 se quedan mirando qué comer. Y hay un programa de merienda escolar. Y eso no se cumple. Y para maquillar un poco se lleva 1 mes, 2 meses en algunas escuelas y en otras escuelas nada. Entonces esas son las realidades que tenemos que tocar ahora sin pensar en impuestos más amplios ni nada. Tenemos que poner las cosas en su lugar, ¿no? Y la seguridad social, seguramente la contributiva está ahí, se puede mejorar. Estaba hablando de que puede haber riesgo dentro de no sé cuántos años para que IPS pueda no tener más posibilidad de pago de pensión. Para eso estamos tratando también con la gente del Poder Legislativo, del sector social, decirle, bueno, pongan una superintendencia, pero una superintendencia acorde a las necesidades reales, no en una situación de superpoder. Vamos a dialogar, vamos a hablar entre ciudadanos y autoridades para que podamos atender nuestros recursos de seguridad social. Y creo que sin hacer más preguntas ni otra pregunta para mí, yo digo lo que es la realidad, lo que siento, y para que este auditorio, yo creo que acá están autoridades, ciudadanos honestos, honrosos y técnicos, que nos podemos ir dialogando y buscando salida a nuestra problemática, que no es demasiado complicado si queremos hacerlo bien. Pero si queremos complicarlo, cualquier problema la complicación. Entonces, si queremos hacer bien las cosas, vamos a mirar la realidad y actuar sobre ella. Muchas gracias. No sé si mi guaraní va a mejorar, pero que agui veten debe. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya como el Rubiani sabe enseñar. El profesor Rubiani. Los italianos te entienden. Un poquito. Hay algunos italianos en la sala. Bueno, para Gracias. Me gusta. Vamos a terminar este panel con la pregunta más difícil. Hay a tener una nueva administración en algunas semanas, meses. Y el estudio multidimensional y después el estudio de gobernanza pongan algunas recomendaciones de política bastante concretas. ¿Cuál es la más importante, la más urgente, la prioritaria para cada uno de ustedes? Por favor.
Bueno, sí, como es de conocimiento de la mayoría del público y de la gente de la OCDE, el Paraguay tiene un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es ese Plan Nacional de Desarrollo? En el ámbito de la pregunta, es justamente preguntarse sobre esto, ¿qué queremos? Y en el qué queremos es el momento donde hacemos, bueno, por dónde comenzamos, de todo esto que queremos, que ya lo tenemos de alguna manera, podríamos decir, resuelto y compendiado en un Plan Nacional de Desarrollo donde la ciudadanía participó para la elaboración de este plan. Entonces, al tener la visión y tener los objetivos, bueno, ¿dónde comenzamos en la prioridad? ¿Qué es lo primero? Esta no es una respuesta fácil, pero igual, más allá de que esto no sea fácil, siempre surgen tres elementos que están en la mesa y que son los esenciales para avanzar hacia ese objetivo y que son elementos que hoy se están trabajando y son determinantes en una visión estratégica. Y en eso tenemos el tema de la educación, la salud y evidentemente la protección social. ¿Qué hacemos en estos tres ámbitos de vuelta? Si sabemos que estos son los elementos estratégicos de largo plazo que están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿dónde empezamos en educación? ¿Dónde empezamos en salud? ¿Y dónde empezamos otra vez en protección social? Y podemos descender esta pregunta hasta decirnos exactamente qué acción hacer y qué acción no hacer. En el ámbito de educación se está trabajando en un proceso de transformación educativa, un proceso participativo que quizás nos va a dar la respuesta a dónde comenzamos a trabajar. ¿Cuál es la acción primera donde comenzamos a trabajar? En el sistema de salud, el diagnóstico que tiene, un diagnóstico que compartimos todos, hay una fragmentación, hay que integrar los sistemas. En el sistema de protección social hay que coordinar las acciones, hay que hacerlos más eficientes, hay que llegar a más gente, hay que hacer que el proceso de protección contributiva dialogue con el proceso no contributivo de protección social. Hay muchos elementos que trabajar. Sin duda, esta priorización es un desafío, pero como solemos decir de la Secretaría Técnica de Planificación, todas estas respuestas, ¿dónde están las prioridades? No pueden ser solamente dadas desde un sector que es el sector público. Tiene que ser una respuesta participativa, porque la participación es la que va a legitimar después cuando empecemos a hacer las acciones. En la Secretaría decimos que tenemos que tener una visión y a esa tenemos que sumarle participación para el éxito del desarrollo. Estas respuestas de priorización también tienen que tener eso, una visión y una definición estratégica, pero con una participación de toda la sociedad. Así que esta respuesta sería muy pretencioso de mi parte darla exactamente dónde comenzar, sino que es una respuesta que la sociedad tiene que darse, y más aún con el inicio de un nuevo gobierno, para que el proceso sea legítimo y todos estemos detrás de la solución de esta respuesta que nos reunimos entre todos para darles. No pasa más. Para mí, y voy a ir directo, es el Pacto Nacional por la Reforma de la Educación. Yo creo que ese es el tema central que deberíamos asumir entre todos como nación. Y yo pondría no solamente énfasis en aquellas cuestiones que son absolutamente claves. Nosotros siempre creemos que uno se tiene que comparar. La implementación de PISA en ese sentido es fundamental. Pero para mí hay dos ejes centrales que tenemos que desarrollar en ese nuevo pacto. Uno, la formación de las nuevas generaciones en una ética de convivencia democrática para la vida en libertad, que es absolutamente necesaria en nuestro país. Tenemos que avanzar muchísimo en lo que es el civismo, la tolerancia, el aprender a vivir con el otro, el aprender a respetar las diferencias y también el construir valor público, ¿verdad? Que va a ser la base de la equidad para nuestra sociedad. Y lo segundo es una ética de productividad y de trabajo. Yo miro los países vecinos y me preocupa sobremanera que en Paraguay empiece a desarrollarse una cultura de que todo nos tiene que resolver alguien. Creo que solamente con la ética de trabajo y la ética de productividad nosotros vamos a poder derrotar la pobreza interna en nuestro país. Entonces estos son dos componentes que me animo a
a sugerir para lo que debería ser esa antropología que tiene que estar detrás de toda definición de lo que queremos en materia educativa en el Paraguay. Muchas gracias. Y don Ángel, ¿cuál es la prioridad para usted? Dentro del marco de la lucha contra la pobreza, yo creo que hay cosas que hay que actuar ahora y puede ser a mediano y a largo plazo también. Yo creo que educación es uno de los ejes centrales. No pasa sin eso otra asignatura. Ahora, en la práctica, es decir, en este mismo momento yo quiero decirle que se creó sistema informático dentro del MEC. Es una cosa muy interesante. Pero el ente regulador de la comunicación no es coherente con lo que quiere hacer el Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos 4 empresas que trabajan a nivel de comunicación en nuestro país. Y gran parte de los trabajos técnicos de datos de los colegios y escuelas del interior necesita de Internet. Ninguno de las 4 empresas que hace servicio de Internet cubre el país. Y el país tiene 400 y algo kilómetros cuadrados. Yo creo que tenía que cruzarse todo el sistema para que por lo menos el RUE, que es el Registro Único de Estudiantes, se pueda tener datos exactos. Entonces, yo creo que aquí tiene la responsabilidad del Estado de exigirle, a pesar de que hay un libre mercado, se le da permiso a una empresa determinada, pero tiene que cumplir las exigencias que necesita el país para que se pueda informatizar el sistema. Es uno de los que se necesita para que se pueda avanzar en sentido de tener datos sobre la situación de educación en el país. En la parte de seguridad social yo creo que se tiene que ampliar la no contribuyente, porque hay sectores sociales que no va a contribuir. Entonces si el Estado llega a asumir esa responsabilidad de poder darle respuesta a esa situación de indigencia en que se vive. Hablé de indígena y campesino. Y la parte de salud, por supuesto, dentro de las exposiciones que tuvieron los expertos, no sé si son tan expertos, pero así le llamaban en ese evento del año pasado dentro de la ODS, de todos los países de América Latina, hablaba si no se creaba una política de salud de cada país, era imposible de lograr un resultado positivo. Y hay cosas de emergencia y a largo, mediano y largo plazo. Y eso significa presupuesto. Muchas gracias. Bueno, vamos a concluir. We're going to close. I think that we had an excellent presentation panel. Our analysis identified 7 major constraints for the stronger, more inclusive and more sustainable development of Paraguay. 4I, infrastructure, informality, inequality, investment, domestic mobilization, and then education, governance, and statistical systems. We had here, I think, very interesting discussions about some of those challenges, notably education, social protection, and health. And we know that a new government is going to begin, and we hope that the recommendation that we produce and the diagnosis that we produce together with you will be useful for the new government to continue in the implementation of the National Development Plan and in the definition and implementation of reforms. What I can say is that you can count on us. The OECD and the OECD Development Center are here to support the government, and we look forward to a continuous partnership for a better Paraguay. Thank you very much. Excellent coffee to everybody. Thank you.